La presentación de alcance o la imagen que ustedes ven ahí es forma parte de una presentación de alcance que ustedes pueden ver normalmente en los correos que se le envían. Ustedes la pueden ver, es interactiva y permite darles a conocer esa renovación de alcance que tenemos. En el día de hoy solamente me interesa recalcarles lo siguiente, ¿no? El lema de la empresa, cosas que se tienen que llevar, todo para su laboratorio y sus procesos. En el alcance extendido a lo largo de los años de la empresa, en adición al área de laboratorio y de control de calidad, hoy en día estamos jugando un rol muy activo en el área de los procesos, de operaciones, de producción, con una cartera de soluciones que impactan en el tipo de empresa a la cual ustedes pertenecen. Muy relevante también que ustedes se lleven el mensaje de que, y quizá algunos de ustedes ya activamente están en esa agenda, la empresa tiene una unidad de calibración, BDC Calibration, entidad debidamente acreditada ISO 17025. Y ante esa acreditación, ustedes pueden consultarnos para el servicio de calibración de una serie de magnitudes que muchas de ellas ustedes las tienen en sus instalaciones. La parte físico-química, pH, conductividad, toda la electroquímica, espectrofotómetro, balanzas, masas, etcétera, etcétera, etcétera. Son áreas que nos interesan de sobremanera que ustedes pueden contar con los servicios de BDC Serrayes para los fines. Adicionalmente, BDC, esa unidad es la que provee todos los servicios técnicos asociados a todos los equipos que se le proveen a sus empresas, ¿no? También es muy importante que sepan que la empresa cuenta con una unidad de negocio que se llama BDC Saniagua. Es una unidad que está en capacidad de instalar proyectos llave en mano de plantas de tratamiento de agua. Y cuando le menciono proyectos llave en mano completo, la extensión es muy amplia. Y la capacidad de ingeniería que hay es para entregarle una planta que es capaz de convertir el agua en su origen, dígase agua de la red, agua de pozo, y poderla llevar hasta grado de agua purificada de uso farmacéutico. Y agua preinyectable. Todos los pasos que hay que realizar para llevar el agua, ¿no? Prefiltración, ablandadores, ósmosis reversa, electrodionización, etcétera, etcétera, etcétera. Por mencionarle una cartera de unidades, nosotros podemos participar en eso. Entonces, de esa primera slide, esos dos conceptos claves, ¿no? Todo para su laboratorio y sus procesos, y esas unidades de negocio que están activas y que le proveen soluciones adicionales de parte de BDC para la cartera de necesidades que ustedes tienen en sus empresas. ¿Qué les parece? Quizá algo nuevo. El otro mensaje que les tengo, para pasar a dar la palabra, ustedes van a ver que esta presentación es interactiva. Y aquí, esta imagen clave que se la lleven, ¿no? Cuando vemos presencia aquí, tengo presencia de Fresenius, Baxter, Medical Devices, Pharma, correcto. Y lo que me interesa que se lleven de este mensaje, de este slide, es que en todas las instancias operativas de todo proceso productivo en las cuales las empresas que ustedes pertenecen, BDC tiene una o más soluciones en esa área, ¿no? Entonces, desde el incoming de materia prima e insumos hasta el producto terminado, pasando por el laboratorio de control de calidad, todo lo que tiene que ver con emisiones de gases, agua residual, todo lo que tiene que ver con las utilidades que dan apoyo a la producción, dígase, agua tratada, chillers, torres de enfriamiento, calderas. En todas esas instancias que ustedes ven ahí, BDC Serrayes tiene una cartera de soluciones para ustedes. Y el alcance va un poco más allá del laboratorio de control de calidad. Obviamente todo es vinculante y que ustedes sepan que estamos en toda instancia que nos pueden consultar para los fines, ¿no? Ese alcance extendido ustedes lo pueden ir consultando entrando a cada una de esas pestañitas, es interactivo,
y dicen, pero es que me pueden apoyar con una medición de TOC en línea, es que me pueden apoyar con una medición de calidad ambiental, como el tema que van a tratar hoy, ¿no? Es ese alcance extendido lo que permite conformarnos lo que BDC es hoy. Nuevamente le damos la bienvenida y agradecer al equipo de BDC que ha podido conformar esta actividad con todos ustedes. Quiero darle paso entonces a Génesis Peguero. Génesis es dentro del equipo de Ciencias de la Vida quien lleva la especialidad en todo lo que es el sector farma. Génesis, adelante. Bueno, buenos días para todos, tal como... Bueno, es un placer para nosotros tenerlos acá el día de hoy. Justamente hoy tenemos un evento muy especial que justamente nos apuramos porque ustedes vinieran, porque justamente vinieran varias personas de diferentes empresas que justamente sabemos que lo que vamos a ver acá, tanto de manera práctica como teórica, va a ser de mucha funcionalidad para ustedes en sus laboratorios. Entonces, comentarles que tenemos acá justamente a Mayelin Nin, justamente ella es la ejecutiva de cuentas de todo el sector farmacéutico, que justamente ya nos conocemos todos. También tenemos a Ernie, se movió un momentito, pero Ernie Tapia justamente es el ejecutivo de cuentas de todo el sector de Medical Device, que justamente con varias de las estrategias que hemos estado trabajando con ustedes, con las muestras que hemos estado proporcionándoles de diferentes productos que en el día de hoy van a ver justamente su uso y la importancia que tienen en su sector, justamente forman parte de eso. Entonces, para iniciar este taller justamente de la selección estratégica de los puntos de monitoreo ambiental basado en el enfoque basado en riesgo, tenemos justamente a Elisa, que la vieron desde ahorita. Elisa Gutiérrez es especialista de Thermoscientific para la parte de MBD en todo Centroamérica. Elisa siempre nos apoya, justamente está acá con nosotros. Cualquier consulta adicional que siempre solemos tener con todos los productos relacionados con termo, contamos con su apoyo. Elisa es química y tiene una maestría en biotecnología. Ella justamente cuenta con varios diplomados en la parte de microbiología. Entonces, también de termo tenemos al señor justamente Raúl Moreno, que nos acompaña el día de hoy. Él es la persona que se encarga de toda la parte económica, del seguimiento con nosotros, de los proyectos, de apoyarnos cuando necesitamos un apoyo bastante especial con él. Entonces, justamente, también a nuestro gerente general, Manuel Bros, que está acá con nosotros, que también forma parte de ese apoyo incondicional que siempre tenemos para este tipo de eventos. Decirle, Manuel, necesitamos un evento, por favor, apóyenos, y justamente siempre está dispuesto. Entonces, también... Entonces, en apoyo a Elisa en esa actividad tenemos justamente a Samuel Sedano. Él es el líder de Ciencias de la Vida. Justamente él es licenciado en biotecnología y tiene un máster en medicina de precisión. Tiene amplia experiencia en el sector clínico y también en la parte de biología molecular. Entonces, en el día de hoy esperamos que este taller sea de mucho provecho para ustedes. Hay mucha parte práctica en la que les vamos a estar apoyando el día de hoy y va a ser muy divertido realmente. Entonces, gracias por estar aquí y que sea de mucho provecho para ustedes. Bueno, gracias al equipo de BDC, gracias Génesis. Buenos días a todos. Vamos a comenzar ahora sí con el propósito de este seminario. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Elisa Gutiérrez, yo soy científico de aplicaciones en campo en Thermo Fisher. Y bueno, hoy voy a tener el gusto de platicarles de un tema que es la selección estratégica de puntos de monitoreo ambiental mediante la aplicación del enfoque basado en riesgos. Entonces, bueno, vamos a seguir disculpen, creo que no está funcionando esto. Vamos a seguir la siguiente agenda. Primero vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a hablar de cuál es la importancia de la selección de sitios en el monitoreo ambiental. Después vamos a hablar un poco como tal del enfoque basado en riesgos y cómo lo podemos emplear para la parte de monitoreo ambiental. Vamos a continuar detallando un poco más en este tema, ahondando para su aplicación en la selección de ubicaciones o sitios para monitoreo.
Y después, en esta parte práctica que también vamos a tener, porque pues esto es un taller, la idea es que pongamos en práctica lo que vamos a ver en la parte teórica. Entonces vamos a tener un ejercicio muy bonito a cargo de Samuel Sedano, en el cual vamos a poder poner en práctica los conceptos que veamos a nivel teórico con un ejercicio de selección de ubicaciones de monitoreo ambiental. Y después vamos a regresar un poco hacia la parte teórica conmigo, en la que les voy a platicar acerca de los puntos críticos de control. Bueno, qué tenemos que hacer después de haber seleccionado nuestros puntos críticos de control y de haber utilizado una de las herramientas más útiles para esta parte de aplicación del enfoque basado en riesgos, que es HACCP. Básicamente nos vamos a extender mucho sobre el empleo de esta herramienta, entonces vamos a ver después qué es lo que se tiene que hacer una vez que lo hemos puesto en implementación. Y finalmente voy a acabar platicándoles de la solución de Thermo Fisher para monitoreo ambiental en los ambientes más estériles, más críticos, que son las placas de triple envoltura. Y bueno, ahí les voy a platicar un poco de la solución que nosotros tenemos para apoyarles. Y vamos a terminar con una conclusión y una sesión pequeña de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, esta es la agenda que vamos a seguir hoy. Y vamos a dar comienzo entonces con hablar de cuál es la importancia de la selección de sitios para monitoreo ambiental, sitios o ubicaciones para realizar un monitoreo ambiental. Bueno, como todos sabemos, la contaminación microbiana en nuestro entorno de manufactura puede ingresar a fabricación a través de diversas fuentes. Una de las fuentes puede ser el movimiento del personal, pueden ser nuestros sistemas de ventilación, la superficie de los equipos que estamos utilizando y también incluso la materia prima que estamos introduciendo en nuestro proceso. Y bueno, más allá de la afectación que podemos tener en algunas formas farmacéuticas para la calidad del producto, en afectación de la vida de anaquel también, de la vida útil del producto, también en ciertos productos farmacéuticos, bueno, en los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, esta contaminación microbiana nos puede ocasionar graves riesgos para la salud de los pacientes. Entonces es muy importante tratar de evitar su introducción en el entorno de factura, en el entorno de fabricación. Y bueno, el monitoreo ambiental es crucial para esto, ¿no? Bajo el monitoreo ambiental vamos a evaluar y vamos a supervisar la contaminación microbiana en nuestras instalaciones de fabricación, cuartos limpios y entornos controlados. Pero ¿cuál es en sí la importancia o cómo es un aspecto clave la selección de sitios de monitoreo? Bueno, la selección de las ubicaciones de monitoreo me permite o me ayuda con esta parte de establecer programas efectivos de monitoreo ambiental, de tal forma que podamos priorizar las áreas que tienen un mayor riesgo de contaminación y de esta forma también garantizar una cobertura integral. Entonces, la idea de tener una correcta o adecuada selección de las ubicaciones de monitoreo es demostrar que la calidad se va a mantener consistente dentro de los niveles especificados, poder proporcionar alertas oportunas y precisas sobre cualquier desviación que nosotros veamos dentro de las tendencias sobre lo normal, y también iniciar acciones cuando los resultados estén fuera de los límites o de la tendencia, que eso es algo que se puede ir viendo. Entonces, eso es relacionado con la importancia, y ahora vamos a definir o entrar en algunos conceptos como tal ya del enfoque basado en riesgos para monitoreo ambiental. Entonces, dentro del enfoque basado en riesgos, la idea es que podamos buscar y evaluar peligros. Y aquí un poco de definiciones. Un peligro va a ser cualquier fuente potencial de daño. Entonces, cuando hablamos de un peligro, podemos estar hablando de un peligro físico, podemos estar hablando de un peligro químico o también de un peligro biológico, como es el enfoque de este día, específicamente peligros microbiológicos. Y dentro de estos peligros microbiológicos, lo más importante o los que van a ser de mayor preocupación son los peligros extrínsecos, es decir, aquellos peligros que no van a depender de la naturaleza del producto, sino que vienen de afuera. Y algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, la contaminación o la carga microbiana que puede tener el personal, la contaminación que puede ingresar por el aire o por transportar elementos dentro de nuestras áreas críticas, y la contaminación que puede tener también, por ejemplo, una fuente de agua si es que necesitamos agua dentro de nuestro proceso. Entonces, realmente la evaluación de riesgo es la que va a cuantificar o cualificar un peligro. Entonces,
Vamos a ir viendo, conforme avanzamos en esto, que una etapa es la identificación de peligros y la otra es la evaluación del riesgo asociado con ese peligro. Entonces, esta evaluación del riesgo es precisamente lo que va a cuantificar o va a calificar nuestro peligro, y la forma de hacerlo es considerando aspectos como, por ejemplo, la magnitud o la gravedad de las posibles consecuencias adversas asociadas con ese peligro y la probabilidad también de incidencia de estas consecuencias. De tal forma que, por ejemplo, bajo la evaluación probabilística del riesgo, se puede obtener una evaluación numérica cuantitativa que se basa en una expresión entre la gravedad y la probabilidad, ¿ok? Entonces, para esta parte de evaluación y gestión de riesgos, una de las herramientas más útiles para el monitoreo ambiental es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Quizá por ahí es una herramienta muy utilizada, la han escuchado en algunas otras aplicaciones, que es HACCP. HACCP tiene aplicación también para la parte de seguridad alimentaria y recientemente está teniendo también mucho impacto en todo lo que tiene que ver con otro tipo de industria como industria farmacéutica e industria de dispositivos médicos. Entonces, esta herramienta es en la que vamos a basar este taller, es la que vamos a explicar y vamos a utilizar en el ejercicio de aplicación. Y aquí es importante comentarles que el enfoque que nos va a dar el uso de esta herramienta es un enfoque cualitativo. Entonces, a diferencia de lo que estaba explicando, de poder tener también bajo la evaluación probabilística del riesgo un output, un resultado numérico con la consideración de la probabilidad y la gravedad, en este caso el enfoque es cualitativo. Y bueno, a grandes rasgos vamos a tener aquí 3 etapas que se están considerando o que resumen de forma muy sencilla lo que se hace bajo el uso de esta herramienta. Estas 3 etapas son, primero, comenzar con un mapeo del proceso. El mapeo del proceso implica el que tengamos que conocer nuestro entorno de producción y nuestro proceso. Entonces, aquí, para el empleo de esta herramienta, algo que es muy útil es trabajar con equipos interdisciplinarios, ¿ok? Esos equipos interdisciplinarios pueden, sí, por supuesto, involucrar al equipo de microbiología, al equipo de calidad, pero también es bueno si podemos en el equipo para el empleo de esta herramienta considerar a gente de producción, considerar a gente que nos pueda informar detalles de cómo está ocurriendo ese procesamiento, porque una parte fundamental del uso de esta herramienta es conocer todo lo que está sucediendo en nuestro entorno de manufactura. ¿Okay? Entonces, esa es la primera etapa. Nuestra segunda etapa, y aquí estamos describiendo a grandes rasgos, es la parte de identificar los puntos críticos de control. Y vamos a definir más adelante, vamos a entrar en el detalle de qué son los puntos críticos de control, pero esa sería nuestra segunda etapa. Y nuestra tercera etapa es establecer límites críticos para dichos puntos una vez que nosotros los hemos ubicado. ¿Okay? Entonces, básicamente son estas 3 etapas, pero es un proceso largo que va a seguir todas las etapas que pueden ver aquí en las diapositivas. Las vamos a ver primero a grandes rasgos, vamos a ir platicando de ellas y después vamos a ir explicando un poco más a detalle de cada una de estas etapas, ya con la aplicación de la herramienta para la selección de ubicaciones o sitios de monitoreo ambiental. Entonces, con la parte de práctica creo que va a ir quedando como un poco, y de aplicación va a ir quedando un poco más claro. Pero bueno, aquí a grandes rasgos, empezando por describir cada una de las etapas, vamos a comenzar por la identificación de los peligros. Entonces, bueno, hasta aquí ya hemos definido qué es un peligro. Recuerden, es cualquier cuestión que pueda causar un daño. El peligro también puede ser definido como hacernos la pregunta, ¿qué es lo que puede salir mal? ¿Okay? Esa es la primera etapa, identificar los peligros. Después sigue la parte de evaluación del riesgo del peligro. Ahorita vamos a platicar un poco más en qué consiste esta evaluación del riesgo del peligro. Seguido de las etapas de reducir el riesgo una vez que hemos evaluado el riesgo, controlar el peligro y evaluar si el peligro requiere un monitoreo. En este caso, como estamos haciendo la aplicación de la herramienta para monitoreo ambiental, vamos a evaluar si el peligro va a requerir monitoreo ambiental como un punto crítico de control, estableciendo nuestros puntos críticos de control. Una vez que tenemos identificados esos puntos críticos de control, podemos proceder a evaluar el tipo de muestra y la ubicación para su toma más apropiados, relacionado nuevamente con monitoreo ambiental.
Y la siguiente etapa consiste en establecer límites de alerta y límites de acción apropiados a esos puntos críticos. Después viene una parte de documentación y capacitación del personal que se tiene que considerar en el empleo de esta herramienta, así como determinar qué sucede si se superan ciertos límites ya establecidos en la etapa previa, y un proceso documentado de cómo podemos investigar las desviaciones y evaluar el riesgo que tenemos para nuestro producto y para nuestro proceso. También viene la parte de establecer acciones correctivas y preventivas en caso de que se superen los límites. Y finalmente es importante también, ya después de haber utilizado esta herramienta, continuar con la parte de analizar tendencias de datos para evaluar la eficacia y el control general del proceso. Entonces, bueno, ahora eso no se preocupen, lo vamos a ir ahorita desglosando paso por paso. Entonces, vamos a tener la oportunidad de aplicarlo. Entonces, vamos a irlo desglosando paso por paso para la aplicación en la selección de sitios o de selección de ubicaciones para monitoreo ambiental. Entonces, aquí recordándoles, nuestra primera etapa va a ser el mapeo del proceso. En este mapeo del proceso, como yo les decía, es importante que conozcamos cómo es nuestro entorno de fabricación. Y una forma de tener un esquema es generar un flujo del proceso dentro de nuestra área crítica. Entonces, en esta generación de flujo de proceso es importante que marquemos tanto la ruta de entrada como de salida del personal, de los equipos y también de los residuos, si es que esto está considerado dentro de nuestro entorno de manufactura. Entonces, aquí precisamente en este ejemplo podemos ver cómo está nuestro diagrama de fabricación y cómo tenemos marcadas tanto las flechas verdes indicando el ingreso de personal como las flechas rojas indicando nuestra salida del personal. Entonces, esa sería nuestra primera etapa. También acá es importante marcar las áreas donde se realiza procesamiento abierto, si tenemos este caso específico, y donde la actividad de personal es mayor. Es decir, por ejemplo, dónde se congrega el personal, alrededor de qué, dónde tenemos más presencia del equipo. Y todo esto, lo ideal es que lo tengamos marcado y mapeado dentro de un esquema que podemos trabajar de nuestro proceso. Después sigue la etapa de identificar los peligros. Entonces, al identificar los peligros tenemos que incluir tanto las fuentes como las vías de contaminación probables que tenemos dentro de nuestro proceso, con el conocimiento de él nuevamente. Aquí recuerden, una forma de verlo es contestar a la pregunta de qué puede salir mal, y áreas potenciales de riesgo como consejo pueden incluir áreas adyacentes a nuestra sala limpia, a nuestro cuarto limpio, suministro de aire, las superficies, las máquinas, si estamos utilizando algún equipo auxiliar, también la parte de la transferencia de los materiales que podemos pasar de un área a otra, los contenedores, empaques, esto relacionado también, por ejemplo, con los empaques del material de análisis o testeo microbiológico. Y vamos a tener también que considerar aquí las fuentes de agua. Como les decía, esto puede ser una fuente de contaminación, incluso la carga microbiana que tenemos en el agua. Si tenemos alguna dispersión de un líquido o alguna otra cosa como materia prima. Las personas que son también fuente de contaminación y asociados a peligros muy frecuentemente. Y el método de procesamiento. Entonces, dentro de esta parte de método de procesamiento, recordemos, por ejemplo, si estamos teniendo un área de procesamiento abierto, entonces a veces el mismo método de procesamiento tenemos que evaluar si representa un peligro. ¿Okay? Entonces, todas estas son puntos en los cuales puede haber un peligro y son áreas de riesgo potencial, y hay que considerarlas al momento de que estemos haciendo la identificación de nuestros peligros como una segunda etapa. Sí. Gracias. Disculpen. Ok, la tercera etapa es evaluar el riesgo del peligro. Entonces ya identificamos nuestros peligros, ahora vamos a evaluar la importancia de las fuentes y vías. Aquí está sombreada la palabra importancia porque justo una forma de sintetizar todo esto es: yo identifico un peligro, pero ¿qué importancia tiene ese peligro, ¿no? Algunos puntos que hay que considerar es la cantidad de la contaminación presente que vamos a tener,
la facilidad con que esa contaminación se va a dispersar o se va a transferir, la proximidad del punto crítico a donde está expuesto nuestro producto y la facilidad con la que la contaminación puede atravesar cualquier control que ya tengamos establecido. Entonces aquí en negritas justo esta parte de determinar o evaluar el riesgo asociados a esos peligros que ya identificamos con cantidad, facilidad, proximidad y facilidad también para atravesar cualquier control. Como les comentaba en las primeras diapositivas, esta parte de evaluación del riesgo del peligro está relacionado tanto con la probabilidad como con la severidad. Entonces, una forma extensiva de verlo y bajo el enfoque cualitativo del uso de la herramienta HACCP es poder tener todas estas consideraciones en cuenta. Y bueno, la siguiente etapa que vamos aquí en el punto 4, vamos a englobar 3 de los puntos que vimos para el uso de la herramienta HACCP, que es buscar reducir el riesgo, controlar el peligro y evaluar si nuestro peligro requiere algún monitoreo. En esta parte tenemos que recordarnos que el propósito de que estemos realizando todo esto es reducir, bueno, eliminar un riesgo o reducirlo por lo menos a un nivel que sea aceptable. Y es el momento de preguntarnos qué podemos hacer, si en un esquema actual tenemos suficientes controles para prevenir o reducir la probabilidad de que ocurra este peligro y cuál es el equilibrio adecuado entre beneficios, riesgos y recursos. Entonces también a veces pudiéramos decir yo quiero controlar absolutamente todo, pero siempre hay que tener en cuenta cuáles son los recursos que yo tengo y antes también preguntarnos si no vamos a introducir nuevos riesgos como resultado del control de los riesgos identificados. Entonces, es hacerse todas estas preguntas en la idea de establecer si aquellos riesgos que ya identificamos, para los cuales ya evaluamos el riesgo, vamos a necesitar o podemos monitorearlos. Y eso nos lleva entonces a la siguiente etapa, que es establecer nuestros puntos críticos de control. Entonces, esto es la parte más importante del uso de la herramienta HACCP y vamos a definir qué es un punto crítico de control. Un punto crítico de control, como el nombre lo indica, es cualquier punto donde se puede aplicar un control y lo vamos a determinar como esencial para prevenir o eliminar un peligro o alternativamente reducirlo a un nivel aceptable. Estos puntos críticos de control en la aplicación de la herramienta HACCP para selección de ubicaciones o sitios para monitoreo ambiental van a estar invariablemente relacionados como los puntos adecuados donde vamos a establecer el monitoreo ambiental. Es decir, estos puntos críticos de control van a determinar lo que nosotros seleccionamos como las ubicaciones para ese monitoreo con la aplicación de lo que estamos viendo, que es el enfoque basado en riesgos. Entonces, esto es la parte más importante del uso de esa herramienta, definir cuáles son nuestros puntos críticos. Y algo que sí es muy importante también es que hay que seguir como recomendación cuando estamos aplicando el enfoque basado en riesgos, que siempre para la selección, para cuando nosotros llegamos a este punto, estamos utilizando todos los argumentos científicos que podemos. O sea, si bien es un enfoque cualitativo, la justificación siempre tiene que ser científica al momento de que nosotros establecemos los puntos críticos de control. Y bueno, aquí un par de preguntas que nos podemos hacer para seleccionar estos puntos críticos de control con este pensamiento o enfoque científico, que están muy relacionados con lo que ya platicamos de las fuentes y vías de contaminación, de cuáles son los peligros. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Qué sitios se encuentran cerca de nuestra actividad de procesamiento? Esto porque entre más cerca pues vamos a tener un mayor riesgo. ¿Qué sitios o equipos van a estar en contacto con el personal y los guantes? También, como ya dijimos, una fuente importante de contaminación puede venir del personal. Entonces, algo que nos puede determinar cuáles son los puntos críticos de control van a ser estos sitios o equipos que están en contacto con el personal. ¿Qué sitios van a representar las áreas más difíciles de limpiar y desinfectar? Aquí vuelvo a la parte también de contar con un equipo interdisciplinario. Quizá la persona que sabe dónde es más difícil limpiar y desinfectar es la persona que va a estar a cargo de realizar esta limpieza. ¿Dónde se va a concentrar la mayor actividad de mi personal? Volviendo a que el personal puede ser una fuente importante de contaminación.
¿Cuáles son los flujos de materiales y personal? ¿Dónde se encuentran los puntos de entrada donde los materiales se van a transferir de una clasificación inferior a una clasificación superior? ¿Cuáles son los mecanismos de dispersión que podrían ocurrir por la transferencia de herramientas, suministro o personas? También importante dentro de esta parte que hablábamos en un principio de conocer nuestro proceso y establecer cómo son los flujos, cómo entra y sale el equipo de la sala, no solamente el personal, sino también el equipo que estamos utilizando. Podemos estar utilizando equipo extra, entonces cómo entra, cómo sale de la sala, qué ruta va a seguir en el equipo y qué ruta va a seguir el producto también. Asimismo, cómo entra el material a la sala. Cuando hablamos de material se refiere a cómo entra la materia prima o cómo entra, por ejemplo, el material para el testeo microbiológico, que es un punto que vamos a definir un poco más adelante. Cómo está ingresando a nuestras áreas críticas este material, cómo salen también los residuos de la sala, si nuestro producto está expuesto alguna vez, si hay una fuente de agua, nuevamente volviendo al punto de que la fuente de agua puede ser una vía de contaminación importante, si nuestro personal va a entrar y va a salir por la misma ruta o entran y salen por rutas diferentes, dónde suele congregarse nuestro personal, por ejemplo, cerca de un escritorio o cerca de un panel de control. Cómo y cuándo entra la persona de limpieza a la sala, esto complementando la parte de qué áreas son difíciles de limpiar o sanitizar. Si tenemos algún equipo que genere partículas y si hay algún problema con el flujo de aire en la sala o algún patrón, y también dónde están las zonas donde se puede acumular contaminación de acuerdo con estos flujos de aire. Finalmente, si estamos almacenando algo en nuestro cuarto, nuestra sala limpia, y cuál es la frecuencia de la limpieza y la desinfección y también la eficacia de estos procesos. Entonces, todas estas preguntas son las que nos podemos hacer alrededor de establecer estos puntos críticos de control. Téngalas ahorita bastante como presentes para cuando realicemos la dinámica que vamos a tener, porque son los puntos clave que nos van a dirigir a establecer estos puntos críticos. Una vez que nosotros identificamos estos puntos críticos y con esta justificación, que nuevamente es una justificación que se va a basar en el empleo de un método científico, podemos definir las ubicaciones y el tipo de muestra para monitoreo. Entonces, aquí podemos estar hablando en tipo de muestra de un hisopado de superficie, por ejemplo, para áreas irregulares o áreas difíciles de acceder. Podemos también estar considerando placas de contacto para monitoreo de superficies inertes o para monitoreo de personal, los guantes, las batas, todo lo que esté relacionado con el personal. También podemos realizar un monitoreo activo utilizando un muestrador de aire o una placa de sedimentación también, que sería el monitoreo pasivo. Placa de sedimentación también relacionado si tenemos, por ejemplo, condiciones donde el movimiento de aire sea poco o por el contrario tengamos flujo flujo turbulento de aire, por ejemplo, en un punto. Entonces, estas características o estas muestras las vamos a emplear en diferentes características de manufactura y con esta parte de justificación de tener diferentes consideraciones para elegir los puntos críticos de control es donde vamos a asociar la selección también de las ubicaciones para monitoreo. Ok, entonces esta es la parte, discúlpenme, más aburrida de todo esto, que es la parte teórica, pero a continuación entonces vamos a poner en práctica esto en la actividad que tenemos a cargo y dirigida por Samuel Sedano. Entonces él les va a dar una pequeña explicación de lo que vamos a hacer a continuación y después vamos a continuar con la parte teórica. En esta parte práctica la idea es que podamos seleccionar los puntos críticos de control, justificando por qué los seleccionamos como puntos críticos de control y después establecer esas ubicaciones para monitoreo en un proceso, digamos, no real. Entonces, te cedo la palabra, Samuel. Bueno, entonces vamos a soltarnos un poquito porque Elisa ya cubrió una parte teórica importante para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Yo solamente voy a recapitular brevemente lo que ella dijo para que ustedes lo pongan en práctica. La idea del taller es que ustedes puedan llevarse los conocimientos que Elisa le tomó tiempo construirlos para ustedes.
y que ustedes al final, cuando lleguen a sus instalaciones, a sus instituciones, puedan ponerlo en práctica. Entonces, prácticamente dentro del objetivo hemos dispuesto como alcance y objetivo del ejercicio aplicar el enfoque basado en riesgos. En este caso, el enfoque es totalmente cualitativo, un enfoque HACCP. Hay diferentes enfoques que ustedes pueden emplear a la hora de evaluar los riesgos que ustedes tienen dentro de sus procesos, pero en este caso nosotros consideramos HACCP porque HACCP está adscrito a diferentes regulaciones y ya tiene un bastante aval técnico y científico ya demostrado, y en muchísimas pruebas, muchísimos papers y publicaciones científicas se utiliza el enfoque HACCP. También es un enfoque por las preguntas que Lisa les mostró mucho más fácil, o sea, a nivel de cultura organizacional es mucho más fácil emplear este enfoque porque los empleados pueden tener, tal vez se estila que sea mucho más fácil generar o tener estas preguntas prediseñadas para que ellos puedan hacer la evaluación de los riesgos. Clasificar los riesgos según la probabilidad e impacto, seleccionar el tipo de muestra más adecuado. Elisa le habló brevemente sobre qué tipo de muestras. Hay algunos lugares que tenemos dentro de la planta, o lugar que forman parte de la línea de producción, que son superficies irregulares. Entonces, ahí, ¿cómo ustedes tomarían el control? Una placa de contacto, un hisopo. O sea, ese es parte del ejercicio que vamos a ver. Justificar el monitoreo ambiental que ustedes están tomando en cuenta, por qué lo están empleando en el punto que están eligiendo monitorizar, e identificar los sitios de monitoreo ambiental según los conocimientos adquiridos. Brevemente, un recap de todo lo que se vio. La EMA tiene el ICH Q9R1, que es un sistema, o sea, armoniza el sistema de gestión de riesgos de calidad, principalmente para entornos europeos, y sugiere un uso combinado para robustecer la toma de decisiones en la manufactura farmacéutica. En Europa, todavía seguimos en Europa con el Good Manufacturing Practices, el anexo 1, la versión 2022, que establece principios principalmente para implementar análisis de riesgos y puntos críticos, y este documento, este anexo, es basado en HACCP. Tenemos, ya pasamos aquí a la parte de Estados Unidos, la FDA, el Guidance on Aseptic Processing, que promueve el uso de enfoques proactivos para análisis de riesgos, también se basa en HACCP. Y por último, ISO 13485-2016, con enfoque para medical device. Ustedes están viendo aquí que las principales regulaciones, tanto EMA como agencia para todo el entorno europeo y FDA para el entorno de América, y que estamos a nivel regional más emparentados con ellos, se basan en HACCP. O sea que este es un enfoque bastante armonizado que ustedes pueden emplear. Entonces, en sus carpetas, váyanlas abriendo, tienen una tabla. Tienen una tabla y tienen un mapa. Entonces, en la tabla que tienen, si me pueden ir midiendo el tiempo para no pasarnos del ejercicio, tienen esta tabla, que es esta que está aquí, ya está impresa. Entonces, nosotros vamos a formar unos grupos. Entonces, los grupos que vamos a formar, ¿qué vamos a hacer en el ejercicio? Primero tenemos esta tabla. Ustedes también tienen, me muevo, este mapa. Este mapa es una sala ISO 7. Entonces, es una sala limpia. Entonces, ya nosotros nos hemos tomado la tarea de esta tabla, identificar el sitio. Ya nosotros identificamos el sitio. Ya hicimos una preevaluación del peligro. Como no sabemos, o sea, como ustedes están mezclados, medical device y pharma, entonces tratamos de armonizar, buscar una sala como que cupiera para los dos, para que en el ejercicio tuvieran tanto medical device y pharma, pudieran ampliar los conocimientos. Entonces, prácticamente, lo primero que vamos a hacer es... Espérate, que estoy poniendo la respuesta. Lo primero que vamos a hacer es, ya nosotros hicimos la identificación del peligro. Por ejemplo, tenemos en la parte del plano la área del filling room, la área de llenado.
si usted es medical device, suponga que se está manufacturando un producto, que hay un área de llenado o el área de producción. Las plantas estériles que están aquí están manufacturando un producto que esté estéril. Ya es la parte, es un punto crítico ahí de monitoreo. Entonces, en esta área lo que ustedes van a hacer es, Génesis, si puedes abrir el mapa, nosotros vamos a hacer 4 grupos. Yo les voy a asignar los números para que ustedes, o sea, esto va a ser parado, ustedes se van a movilizar para hacerlo más dinámico. Entonces, Génesis, Elisa y yo nos vamos a ir moviendo para apoyarles. Entonces, la idea es que ustedes en ese mismo mapa identifiquen los puntos que ustedes consideran que dentro de ese proceso, dentro de esa sala, deben considerarse puntos de monitoreo. Entonces, le vamos a entregar un puntico rojo y ustedes en equipo le van a poner un puntico rojo a ese lugar. Entonces, dentro de esa misma área, le vamos a dar unos stickers verdes y ustedes van a poner dentro de esta área ¿qué puntos ustedes van a monitorear? Ustedes dicen, por ejemplo, yo voy a monitorizar la puerta porque tengo entrada y salida de producto. Entonces ahí ustedes le van a poner un puntico verde. Entonces hay unos post-it y en los post-it ustedes van a poner en el punto qué muestreo van a hacer. Si placa de contacto, monitoreo activo, hisopado o van a hacer ya monitoreo pasivo. Entonces son esas 4, pasivo, monitoreo activo, contacto e hisopo. Ustedes van a considerar. Entonces, eso es lo que van a hacer sobre el plano. Sin embargo, con la tabla vamos a aplicar los conocimientos HACCP, pero esos conocimientos los estamos aplicando en ese mismo plano. Entonces, ya nosotros identificamos el sitio, o sea que le estamos dando la respuesta para poner los puntos rojos. Lo que ustedes tienen que ir haciendo ya lo de dónde poner los puntos de monitoreo. Entonces ya nosotros identificamos el peligro. En algunos casos nosotros supusimos el peligro. O sea, no se circunscriban a que solamente ese peligro. Nosotros lo que hicimos fue identificarle los peligros para que el ejercicio sea mucho más fácil y mucho más rápido, para que ustedes no se comiencen a imaginar todo lo posible que puede haber, porque realmente no es un plano de su instalación. La idea es que cuando usted llegue a su instalación, que conoce ya, tiene el flujograma del proceso completo, usted puede hacer el ejercicio con mucha más precisión. Entonces, por ejemplo, en la parte A, que es el área que yo tengo aquí, en el grado A, donde tengo el filling room, nosotros pusimos posición directa del producto en ambiente abierto. O sea, el producto se está llenando o se está manufacturando en un espacio abierto. O sea, hay muchas zonas de peligro. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos que yo voy a establecer dentro de esa zona de peligro? Entonces, me hace una pregunta, ¿es significativo? ¿Qué es significativo? O sea, significativo lo voy a considerar, depende el tipo de peligro y si el peligro que puede generar me puede afectar el producto, puede afectar al consumidor final. En este caso, nuestro consumidor final vendría siendo pacientes. Ok, aquí esta parte, haciendo un poco el match con lo que hemos visto a nivel teórico, es significativo. Vamos a asociarlo con la parte que platicamos de gravedad y de probabilidad, ¿vale? Para definir si es significativo. Ok, entonces nosotros pusimos una tabla, esto lo vamos a dejar mientras ustedes lo llenan para que ustedes puedan identificar. Los peligros nosotros solamente los circunscribimos a la parte microbiológica, pero ustedes pueden darse cuenta que en sus plantas el peligro puede ser tanto físico, químico o biológico. Entonces en la parte biológica, en este caso tenemos los microorganismos, aerosoles y la superficie contaminada, que en todo el ejercicio nos vamos a basar en ese peligro principalmente, que fueron. El criterio, ¿existe una medida de control específica para ese punto? O sea, con esta información de la tabla vamos a llenar aquí. Sí. Si existe una medida de control, si no existe una medida de control, puede ser un punto crítico. Entonces ahí ustedes van a determinar si en base al peligro, si en base al plano que ustedes están viendo físicamente, el lugar donde está el área, por la presión también se considera un punto crítico de monitoreo. ¿El peligro puede ser eliminado o reducido a un nivel aceptable en este punto? Sí, o sea, si yo puedo reducir el nivel de peligro a un punto que no afecte el producto, que no haya gravedad, realmente puede no ser un punto crítico de control. Entonces, recuerden que pueden haber puntos críticos
y pueden haber puntos críticos de control. O sea, no todos mis puntos críticos los monitoreo porque tal vez puedo tener un punto crítico por el tipo de proceso, por el tipo de producto. Sin embargo, el punto lo puedo reducir el riesgo a un nivel que no afecte la cadena. Entonces, ahí ustedes son unos expertos y ustedes los van a justificar. ¿Es esencial monitorear este punto para asegurar que no falle la medida? Sí. O sea, si es necesario que yo monitorice el punto, eso quiere decir que sí es un punto crítico de control. También es el ejercicio de la pregunta, ¿el peligro puede afectar la seguridad o calidad eficacia del producto? Sí o no, con justificación. La probabilidad que ocurra es alta en este punto, evaluar el contexto, o sea, ahí ustedes van a evaluar el área donde está, qué es lo que se hace el área, quién entra al área. También un indicativo, en este caso le hemos puesto la presión. O sea, ustedes pueden determinar el flujo, que es un flujo cerrado, un flujo hacia afuera, que hay un tema de presión ahí. El daño potencial es severo o crítico, considerar impacto en pacientes o producto final. O sea, aquí vamos a analizar el peligro no en la parte de seguridad industrial, en este caso nosotros, sino vamos a analizar el peligro ya hacia el paciente. Que también en HACCP se suele evaluar también, ustedes que forman parte del equipo, también el peligro que suele representar. Por último, el método que tenemos aquí, que es la parte de tipo de muestra justificación, que es ustedes ya lo van a hacer ya en el ejercicio. Entonces, luego que formemos los equipos, vamos a tener un tiempo para que ustedes hagan todo esto, llenen la tabla en equipo y luego elijan los puntos y el tipo de muestra que van a emplear en cada punto. Entonces vamos a tener aproximadamente 5 minutos por cada equipo para que ustedes presenten el pliego y presenten la tabla. Luego, para culminar el ejercicio, hacemos revisión de todo esto, armonizado, y revisamos la tabla. ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual? Nosotros, Elisa, Génesis y yo nos vamos a ir moviendo si tienen preguntas, pero si tienen alguna pregunta puntual antes de iniciar, no sé. Del ejercicio, para ti. Para quién. ¿Quién? Pero tú le vas explicando. Entonces son 4 grupos, yo voy asignando 1, 2, 3, 4 y ustedes se van a unir. Entonces, ustedes no van a participar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. 2. Tú eres el número 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Quién no sabe su número? Todo el mundo sabe su número. Entonces nos vamos a poner de pie. Génesis les va a entregar el plano. Entonces todos los 1 van a trabajar juntos. Todos los 2, todos los 3 y todos los 4. Entonces tienen 10 minutos para llenar la tabla. Por cada grupo elijan 1 o 2 personas para que se paren y nos presenten la tabla, nos muestren la tabla que ustedes llenaron y nos muestren el mapa. Entonces, van a tener 3 minutos porque nos pasamos. Van a tener 3 minutos para presentar la tabla y presentar el monitoreo. Entonces, lo ideal es ok, ¿quién ve mi mano? Todos ven mi mano, ok. Entonces, vuelvo y reitero. Vamos todos a volver a nuestros asientos normal. Por cada grupo van a elegir 1 o 2 participantes. Entonces, de los participantes, el equipo se va a parar con el plano, va a mostrar en base a la tabla. Tenemos 3 minutos, entonces, para optimizar el tiempo, porque todavía falta una parte de Lisa, concluir con el taller.
y tenemos que revisar la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de los integrantes que ustedes elijan para hacer la presentación van a ir trabajando con la tabla. Por ejemplo, ustedes se van a parar con el mapa y van a decir el sitio evaluado, la exposición, van a decir los puntos, las preguntas que ustedes se generaron. ¿Quién ve mi mano? Todos, ok. Entonces, van a elegir en base a estas preguntas lo que queremos ver aquí. Entonces, ¿qué es la competencia que estamos evaluando? Con esta competencia de la tabla estamos evaluando el criterio que ustedes aplicaron para implementar los HACCP. Entonces, en la defensa, ustedes se van a parar con el mapa, van a decir, yo tenía este sitio evaluado, míralo aquí físicamente, el peligro que nosotros le pusimos fue ese, pueden haber muchísimos peligros, no se vayan por ese lado, porque ese plano no es de su planta. Entonces, van a responder significativo, hay medida de control, es punto crítico, tipo de muestra. Le dimos una tabla para que ustedes pudieran responder, pero Elisa dio una serie de preguntas que ustedes se podían hacer para evaluar si un sitio, cómo el peligro. Ya nosotros la tabla está avanzada porque ya identificamos el peligro. Entonces, con esto vamos a evaluar el criterio de ustedes para emplear los HACCP y también vamos a evaluar la parte del monitoreo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Se paran, abren el plano, van los puntos aquí, desglosándolo y van por la tabla. Recuerden que tenemos 3 minutos y tenemos que optimizar el tiempo. Tengo una idea, ¿por qué no nos dividimos también por equipo? Que un equipo haga los primeros dos, otro equipo los primeros dos. Ah, perfecto, excelente. Mejor. Exacto. Entonces vamos aquí a hacer dedocrático, grupo 3. Venga, grupo 3. Vamos a hacer dedocrático para ir avanzando a tiempo. Un aplauso para el grupo 3. Vamos a facilitar un micrófono. Elisa, tienes que encender tu micrófono. Ok. Entonces, aquí están tu micrófono. Por si ¿no te gustan? Ok. No te importancia. Esto es una tarea grande en su planta. Cuando ustedes lleguen, queremos escuchar los testimonios. Porque al ser un equipo cristal dividido medical, Sí. había Interdisciplinario, sí. Buen día, entonces vamos a hacer, ¿cuántas? ¿Una o dos? Dos, ok. En las primeras 2 opciones, voy a poner esto aquí, que fue el Room Manufacturing, que nos dijeron que es una sala de llenado, grado A, solicitamos aquí, colocamos los puntos de monitoreo en las entradas y salidas, y también la parte donde suponemos que se hace el llenado, sea con su equipo, mesa de trabajo, etcétera. Los monitoreos que seleccionamos fueron hisopados para los equipos, monitoreo activo para el área ambiental de la sala y también superficie por placa de contacto, como nos enseñaron aquí con esto. Entonces, En cuanto a la tabla. en la tabla, exacto. Pusimos aquí que es significativo porque hay una exposición directa del producto en el ambiente. Tenemos medidas de control, que son los monitoreos que ya mencionamos, y es un punto crítico de control. Okay. Ya mencioné los tipos de muestreo y la justificación es la misma de que el producto está abierto y hay que tener un monitoreo exhaustivo para evitar contaminación. Ok. El otro punto. Entonces el otro, que es el MAR, que es salida desde B a C, es decir, desde nuestra sala de llenado hacia la parte C. Aquí tenemos flujo cruzado, sin SA, material sucio con limpio. Seleccionamos que es significativo, tenemos medida de control y es un punto crítico. Seleccionamos un monitoreo activo de aire. La justificación es por la misma entrada y salida de personal y materiales para poder saber si contaminan el espacio antes de ingresar a la sala de llenado. Entonces eso sería todo por nuestra parte. Okay. El grupo número 1. Mira, aquí nosotros pusimos no.
porque lo pusimos dedocrático, exacto. Pero eso fue dedocrático, pero literal sí debe haber. Pero lo pusimos aquí como sí. Si quiere le asisto con eso, para que puedan... Tranquila. Ah, ok. Lo que pasa es que se para grabar y este para que te escuche aquí. Nosotros nos tocaría entonces las siguientes dos áreas, que sería el corredor de cuarto limpio D a cuarto limpio C y la área de lavado. En la parte del corredor grado de D a C, nosotros colocamos que era significativo por lo que se estaba moviendo en el área, que son el tema de todos los materiales y el personal que ya se supone que viene con el gown puesto, que va a entrar en las áreas de manufactura. En la parte de medida de control, teniendo en cuenta que el riesgo dice de que tenemos una disminución de presión y un tránsito frecuente del personal, no teníamos necesariamente la información del sistema de presión diferencial que había, ni los filtros, si había filtro EPA, etcétera. Me imagino que sí, o sea que dijimos que no, por temas por el ejemplo. Ahora, la parte del corredor per se no necesariamente es un punto crítico porque no se está haciendo manufactura en el área, simplemente se está moviendo el material. Exacto. Nosotros colocamos como es grado C, grado D, por obligación tenemos que hacer microbiología de aire y aire no viable, según la FDA, y para la parte del área de lavado, imaginándonos que es material que estamos lavando ahí, o sea que tenemos materiales, utensilios, acumulación de agua, aerosol, etcétera. Colocamos que era significativo porque se está lavando material. Si no es raw material, no pasaría a ser significativo, depende un poco del proceso que se esté ejecutando ahí. Colocamos que no hay control de medida porque cómo tú controlas el aerosol, o sea, es un poco complicado. Y un punto crítico, no necesariamente, pero que se pueda hacer prueba de contacto a las superficies que tocan el producto que se está lavando en el área. Entonces, depende de la superficie o el utensilio, puede ser hisopado o Rodac. Entonces, en este caso, los puntos verdes de esa área nada más van a requerir un punto en esa área. O sea, lo que pasa es que no sé dónde están los utensilios. Depende de la configuración del área de lavado un poco. O sea, pero según su criterio, nada más un punto. Ahí. Depende de la cantidad de metros cuadrados. No, yo estoy viendo lo que te dijeron. Me dieron muy poca información para trabajar. No, está bien. Recuerden que el ejercicio es... Nosotros obviamente estamos controlando y alterando muchas variables para poder darle información. Recuerden, como dijo Elisa, ustedes son un equipo multidisciplinario, tenemos Pharma Medical Device, aunque hay algunos criterios armonizados, hay otros que no. Entonces, obviamente, aquí pusimos área de manufactura, área de llenado. Si ustedes son de Pharma, lo que se estila es que ustedes tengan un producto líquido. Si son Medical Device, obviamente no tienen un producto líquido. O pueden tener un proceso de llenado, pero es el área de manufactura, pero es el área crítica. Entonces, en esa parte no es relevante conocer qué se está haciendo si solamente conocemos que es un área ISO. Entonces, lo que queremos que ustedes apliquen es el algoritmo de poder identificar en base a los criterios de HACCP y cuáles en base a esos criterios y los peligros que ya nosotros hipotéticamente identificamos, cómo ustedes plantean los peligros y el punto de control microbiológico, porque dijimos que hay diferentes peligros físicos, químicos y biológicos. En este caso, nada más nos estamos enfocando en los biológicos. Excelente. No, pero muy bien. Realmente justo como dices, Amor, por ser un equipo interdisciplinario y parte de lo que queremos diseñar es que no hay como solamente una respuesta. Hay que tener en cuenta muchos factores y ahí es donde se da pie a la discusión que tenemos en este ejercicio y que también llevaríamos a nuestro sitio para sustentar y justificar por qué nuestras decisiones, ¿no? Pero en esa justificación y sustentación no hay respuestas unilaterales o correctas, sino que hay diferentes visiones y al final llegamos a acuerdos que justificamos con un conocimiento científico. Entonces, muy bien para el equipo que acaba de pasar. Entonces, ahora, grupo 4. Grupo 4, que fue, creo que fue el primer grupo que terminó, señor. El grupo 4 fue el primer grupo que terminó. ¿El micrófono? Sí. Si tú vas a hablar, te apoyo con eso. ¿Tú vas a hablar? ¿Tú vas a decir? Ah, no.
Entonces me toca continuar con el riesgo identificado, PAL, que es el ERLOC de la clase C a la D. ¿Dónde estamos ubicados? Acá. Es un área, considerando que es un área de entrada de operadores sin presión adecuada ni validación de limpieza, nosotros estamos estableciendo que es significativo, que hay medida de control, serían, ¿verdad? Entiendo que las puertas estarían interloqueadas y lo consideramos como un punto crítico de control. Para esto nosotros vamos a estar, nosotros pusimos un solo puntito, ¿verdad? Para el monitoreo, pero van a haber varios puntos. ¡Qué tigre ella! Ella se la llevó, di que en base a la retro de ustedes. En base al tamaño del área se van a distribuir los puntos de muestreo. Entonces nosotros vamos a estar realizando un muestreo. Puede ser tanto activo como pasivo, va a depender, ¿verdad?, de los recursos. Y también lleva monitoreo de superficie, paredes y en algunos lugares, ¿verdad?, dependiendo la manufactura, el piso también se monitorea. El autoclave requiere manipulación frecuente, partículas, choque térmico. Es significativo porque si ese autoclave tiene doble puerta, cuando usted abre se genera ese vapor, esa humedad. Y hay medidas de control, sí, sin embargo no es un punto crítico de control porque el equipo en sí no se va a monitorear, pero sí va a tener, va a abarcar el área donde va a estar monitoreada. Exacto. Perfecto. ¿Y qué muestra utilizarían? ¿Perdón? ¿Para el autoclave? Superficie y monitoreo del área. Ok, perfecto. Nada más nos queda el grupo 2. ¿Estamos exonerados? No, ¿cómo que exonerado? No hay certificado después. Termo no manda eso. De que por eso Termo mandó a grabar todo, para saber quiénes vinieron. Bien, muy buenas tardes, buenos días. Somos el último grupo y vamos a presentar entonces el sitio evaluado que es puertas múltiples de la C a la D. ¿Es significativo? Pusimos que sí, ya que hay una entrada de materiales desde áreas que son muy controladas a otras, de algunas que son poco controladas a unas que son muy controladas. ¿Hay medida de control? Claro que sí. ¿Y es un punto crítico? Claro que sí. Hay una muestra, el tipo de muestra que utilizamos fue aire y también superficie, ya que desde las áreas que están contaminadas puede haber una contaminación cruzada, o sea, puede pasar un contaminante de un área muy contaminada a una que no lo esté. Y creo que eso fue todo, ahí justifiqué también por qué. ¿Y el monitoreo qué va a hacer? El monitoreo que vamos a hacer es aire, o sea, activo, una toma de muestra de aire con esta placa. Y también vamos a hacer una prueba de superficie con placa de contacto. Okay. ¿Y cuántos puntos eligieron? 3. Perdón. Sí, ustedes son mal. 3. Estos son 3 puntos para cada área. Ok, perfecto. Un punto por área. No, tranquilo. Sí. Ustedes son humanos, no magos. Gracias. Bueno, entonces ahora, gracias a todos los equipos. Un aplauso para ustedes, por favor. Entonces, vamos a brevemente a revisar esa tabla. Realmente yo creo que el ejercicio se comprendió. Ustedes, según el conocimiento que Elisa les habló de HACCP, ustedes pudieron aplicar eso. Obviamente, sabemos que ustedes en sus plantas utilizan HACCP.
Entonces ya ustedes son unos pro, ustedes son unos veteranos. Entonces la idea es, por eso el taller los concentramos realmente para ustedes, como para afianzar un poco más esos conocimientos. La idea es que cuando ustedes lleguen a sus plantas y ustedes tengan el chance, como creemos en la mejora continua, que ustedes supervisen y monitoricen todos esos puntos. La mejora continua es parte de un principio que se utiliza dentro de los sistemas de gestión de calidad para que ustedes puedan de manera constante y continua monitorizar sus procesos. O sea, no tiene que haber un detonante, no tiene que haber un peligro para apostar por la mejora continua, sino que ahora mismo con todos estos conocimientos frescos y esta multidisciplinariedad de conceptos y competencias que ustedes tienen aquí, ustedes puedan llegar a sus plantas y decir, mira, yo creo que ahí no hay un punto, vamos a revisar el procedimiento y en base a los conocimientos de lo que dijo Elisa, a lo que vimos con Samuel, nosotros podemos aplicar eso. Entonces, esa es la idea. Revisando brevemente, esta es la tabla. Entonces, nosotros vimos que ustedes utilizaron diferentes conceptos, diferentes criterios, que fueron criterios que si ustedes logran ver, hay un punto que todos cumplieron, que fue la parte de la justificación. Entonces, esa es la etapa donde ustedes, cuando estén identificando los puntos de monitoreo y control dentro de sus procesos y plantas, ustedes tienen que justificar. Tiene que ser una justificación técnica y tiene que ser una justificación científica. Entonces, ustedes analizan el proceso, pero también analizan el procedimiento y analizan la naturaleza del producto y de lo que ustedes están sacando. O sea, que ustedes tienen que hacer un ejercicio para poder justificar. En este caso, como nosotros de manera dedocrática, pudimos así al azar identificar los problemas porque el manual no nos dice. O sea, no sabemos la empresa que tiene ese proceso dentro, no sabemos si es medical device o pharma. Nosotros en base a eso, lo que para facilitar el proceso, identificamos. En el caso 1, que fue... Sí lo voy a necesitar. El otro sí, el otro taller que se mueve. No apunta porque es LED, pero así me puedo mover algo. Ok, que esta área, que fue el área de llenado, el área de manufactura, el peligro fue exposición directa del producto, o sea, en el ambiente. ¿Es significativo? Sí, porque el producto aquí en esta área, el criterio es que el producto está abierto con el ambiente, están los operadores, y los operadores son, ¿qué? Vectores. Vectores son transporte. O sea, el vector, en este caso, lo que transporta, el operador sale al baño, se lava la mano, come, entra, una serie de cosas. Entonces es el principal mecanismo de transporte que nosotros tenemos para contaminar el proceso. Entonces si es un proceso operado por humanos, obviamente tenemos un alto riesgo. ¿Hay medidas de control? Nosotros dijimos que sí, pero en este caso no sabemos qué planta es, qué empresa es, pero por el área crítica que nosotros dijimos, vamos a decir que hay control. ¿Es un punto crítico de control? Sí, porque el riesgo que yo tengo es al consumidor final. O sea, eso quiere decir que si ahí hay un producto que un control se viola, quiere decir que me va a afectar el suministro completo. O sea, va a ocasionar la muerte, me va a dañar el lote. O sea, esos son los posibles casos. En este caso, sí tiene que haber un control y el control tiene que ser crítico, porque en algunos casos pusimos control, pero no lo categorizamos como crítico. Tipo de muestra, placa triple envoltura. Ya Elisa ahora en el ejercicio le va a explicar en qué consiste una placa de triple envoltura, por qué hay que tomarla en cuenta en los procesos de planta de salas ISO como estas o salas limpias. Monitoreo activo, hisopado y puntos clave. ¿Por qué monitoreo activo? Eso fue algo que el debate que muchos preguntaron, no monitoreo pasivo. Si nosotros utilizamos monitoreo pasivo, realmente en una sala tan crítica como esa, estamos haciendo un ecosistema. O sea, tenemos un medio que está enriquecido con lo que los microorganismos necesitan, entonces eso va a ser una proliferación mucho más rápida. Entonces, en los 15 minutos que yo estoy monitoreando, o sea, tengo el descanso de lo que está en el ambiente, puede servir también de contaminación para contaminar la misma área. Entonces, lo ideal es que yo tenga un monitoreo activo, en este caso los equipos por los 15 minutos que dice la USP, entonces ya monitoreo. El otro es el Materia Hair Lock. Tengo un posible flujo cruzado del material sucio con limpio.
que es esta área de aquí. Tengo una entrada, tengo una salida, tengo una entrada del operador y una salida del operador. Entonces, para adelante. Ok. Entonces, si es significativo, dijimos, no hay medida de control. Tal vez, para algunos criterios, yo puedo decir, no tengo medida de control, pero que no lo hago. Sin embargo, algunos de ustedes sí dijeron sí. ¿Por qué? Porque yo tengo entrada de personal y tengo que monitorizar. Entonces, ese hay un criterio donde ustedes sí pudieron justificar que lo hay. O sea, estamos hablando de un caso hipotético de que la planta no tenga. Eso no es indicativo, estos hazard, de que no debe haber. O sea, ojo con esto. O sea, no es que no debe haber, sí debe haber y ustedes pusieron que sí. Sin embargo, nosotros dijimos que en ese plano, en el caso hipotético de la empresa XYZ, no hay. Exactamente. Y sí es un punto crítico. Entonces, aquí nosotros dijimos, no hay, o sea, la planta no tiene control, pero sí es un punto crítico. Entonces, quiere decir que aquí lo correcto sería sí monitorizar. ¿Qué puede ser? Placa triple envoltura, directamente la superficie. Las paredes pueden ser y el hisopado, o sea, podemos monitorizar con hisopado los manubrios, etc. Entonces, el corredor DC, que es esta área de aquí, disminución de presión, tenemos una disminución de presión. Recuerden que la presión nos ayuda con el flujo, o sea, tiene que ser un flujo hacia afuera, o sea, quiere decir que la diferencia de presión no va a permitir que la presión que está en un área de aquí no puede ser, en este caso, si esta área es mayor controlada, la presión debe ser superior para que no haya un flujo, o sea, haya como una contrapresión que no permita que el área de aquí, tanto la parte de particulado, contaminación ambiental, logre penetrar. Entonces, eso a nivel físico se logra controlar con la presión. Entonces, esa diferencia de presión en un determinado momento puede hacer que falle el sistema, los filtros de EPA fallen y permita la entrada a un material, a una zona muy controlada. Entonces, sí es significativo por la razón que la estamos justificando, sí hay medida de control y nosotros dijimos no es un punto crítico. Placa de contacto, pared de monitoreo activo. El área de lavado, o algunos dijeron que es un punto crítico de control. La generación de aerosoles y limpieza constante. Hubo un grupo que dijo que no tiene manera de controlar los aerosoles. Entonces, si es algo que yo no puedo controlar, y yo entiendo que es un punto que me puede afectar el tema del particulado, ustedes se llevan la tarea de buscar una manera de control. Entonces, eso quiere decir que el taller levantó esa premisa y ustedes ahora se van con esa tarea de saber cómo estamos monitorizando los aerosoles. Eso fue un ejercicio que ustedes mismos se dieron cuenta. O sea, cuando ustedes se vayan de aquí, ustedes van a ver con qué estamos limpiando y todo. Y hay unas cuantas soluciones porque también en el área de lavado, nosotros tenemos que hacer una prueba que es la prueba de desinfectantes. Realmente le tiro así una pregunta. Nosotros estamos monitoreando la potencia de erradicación de los microorganismos con la eficacia antimicrobiana del detergente que estamos utilizando para lavar. Eso es algo que hacemos. Lo que estamos haciendo, utilizamos las cepas necesarias para hacer eso. O sea, la concentración que hay que utilizarla. Es una buena pregunta. Se pueden acercar a Génesis o a mí al final porque tenemos soluciones para eso. Pero sí es una pregunta que todo lo que entra, ustedes el alcohol, el jabón que están utilizando, con el jabón que el equipo se lava la mano, realmente el jabón que ustedes están utilizando tiene la cantidad que es necesaria para poder erradicar en un 99.9%. ¿Tiene una concentración bactericida? Esas son preguntas, llévensela ahí, pero hay un análisis para eso. La USP establece parámetros para evaluar, o sea, quiere decir que todo lote de desinfectante que entre a su planta, usted tiene que hacerle esa prueba. Entonces, es una tarea que se lleva. En realidad, eso quiere decir que si el control está sobre los desinfectantes y un desinfectante, usted lo libera, o sea, es un lote que un fabricante le envió. Vamos a suponer que le está llegando peróxido. Esa concentración de peróxido que le está llegando, ¿le está sirviendo, está erradicando? Sí, eso quiere decir que usted ya libera el lote y está desinfectando con eso. O el jabón que está utilizando no deja trazas, o sí deja trazas, o no se está enjuagando bien. Si a nivel de microbiológico nosotros le damos la de alta, porque estamos utilizando una concentración de microorganismos 10 a la 7, que no sé si ustedes la están utilizando, ¿realmente logra erradicar el microorganismo? Ah, sí, pues si lo logra erradicar es un control que ya yo tengo. Entonces aquí yo puedo concluir
que aunque yo tengo medida de control, ¿cuál es mi medida de control? Yo estoy verificando que ese detergente sí está limpiando bien. Y como está en un área muy alejada, realmente yo lo considero como un punto crítico, pero no de control. Porque el control yo lo estoy haciendo sobre los detergentes. O sea, eso es algo que ustedes pueden intuir dentro del algoritmo de HACCP y que es algo, con las preguntas que les brindó Elisa, que ustedes pueden tener los acercamientos. En este caso pueden ser placas de sedimentación. En este caso sí podemos darle luz verde al monitoreo pasivo y personal y los utensilios que estemos lavando. Entonces el personal hair lock, que fue esta área aquí, que es un área casi de entrada, o sea que es un área que converge con el corredor DC. Ven que aquí en la entrada no manejamos presión. Imagínense que ahí todavía no hemos entrado a la sala limpia. O sea, quiere decir que en estas áreas de aquí principalmente tenemos una exclusa para nosotros vestirnos, ponernos los zapatos, etc. Entonces, en esta área, el problema que nosotros pusimos, entrada sin control de guante. Es un caso hipotético que eso no puede darse el caso. O sea, ustedes ahí dicen, es un problema que usted llegó como gerente, encargado, lo que sea. Eso es imposible que tú estés entrando. Y posiblemente cuando ustedes identificaran un problema hipotético así, que no es real, esto fue un caso que pusimos, problema para que ustedes se basaran en ese problema, ustedes logren ver que ese problema está ocasionando contaminación en las áreas. Entonces son medidas que ustedes comienzan a controlar para que no siga la propagación desde esa etapa. Entonces, si es significativo, si hay medida de control, y si es un punto crítico, en base a eso, entonces ustedes podrían hacer un tipo de prueba, contacto a los guantes, para ustedes verificar que los guantes que le están vendiendo, que yo sé que ustedes compran guantes estériles, ustedes compran guantes de nitrilo, entonces ustedes verifican que el guante que le están mandando es estéril, ustedes lo revisan en la caja y le hacen la prueba. Entonces, como yo sé que ustedes hacen ese ensayo en sus plantas, entonces quiere decir que los guantes que le están vendiendo están altos. Eso quiere decir que los guantes que ustedes están entrando para el área están bien controlados. Si no lo hacen, ya tienen una tarea para eso. El autoclave también levantó muchas prerrogativas porque mucha gente decía, ¿y por qué yo lo considero un punto crítico? Entonces, sí es un punto crítico, pero no necesariamente debe ser un punto crítico de control, porque el proceso pasa por un proceso de calor y unas altas temperaturas. Hay algo dentro de mi proceso, yo puedo tener diferentes ciclos de autoclavado. Entonces, hay uno que tal vez lo voy a someter a un mayor tiempo y hay otro que tal vez por la naturaleza del producto no lo voy a autoclavar. Por ejemplo, si yo me dedico a la parte oftálmica, comúnmente no se autoclavan los productos oftálmicos porque muchas veces tenemos soluciones termolábil que son antibióticos y si nosotros los sometemos a un ciclo de calor estándar, obviamente eso se va. Entonces, el proceso es filtración. Sin embargo, algunos procesos previos ante el producto final sí se logran autoclavar. Eso puede ser una premisa. Pero como Madeline nos dijo, si es un autoclave con 2 puertas, hay un desprendimiento de vapor y tal vez ese vapor puede ser cuna para microorganismos. Recuerden que los autoclaves no siempre están trabajando, llega un tiempo que ellos se apagan, ese vapor está generando suficiente humedad para el crecimiento de hongo. Pues como él pasa 18 horas, tal vez no vayan a crecer mega hongo, pero tal vez pueda haber una espora que me contamina el proceso. Entonces yo lo que voy a hacer, lo voy a monitorear. Entonces me gustó que dijeron placa de contacto, pueden hacerle hisopados a la puerta, pero no es un punto de crítico de control, pero sí tenemos que controlarlo. Por último tenemos las puertas múltiples allá en mal, que son las entradas, y es el principal contacto que yo tengo directo a mi planta. En general. Entonces, muchos dijeron, bueno, mira, yo en algunos puntos voy a hacer monitoreo aquí activo y pasivo. Por ejemplo, me gustó algunos, que creo que fue el equipo tuyo, que tú eras el grupo 3. El grupo 3 que eligió aquí monitorear activo y aquí monitorear pasivo. Dijo y justificó, en esta área voy a monitorear activo porque estoy muy cerca de la entrada de mi manufactura. Entonces hay un control para yo no contaminar tanto. Como aquí te toma el criterio de no monitorear pasivo, también lo voy a tomar aquí. Entonces todas esas justificaciones nos demostraron que ustedes prestaron atención en Elisa y pudieron hacer el ejercicio bien porque pudieron aplicar los criterios de HACCP y pudieron sostener tanto técnica como científicamente
toda la justificación que dieron. O sea que otro aplauso para ustedes porque lo hicieron excelentemente bien. Entonces Elisa ahora va a continuar brevemente ya para terminar y les va a hablar un poquito sobre la parte de triple envoltura y las etapas posteriores de todo esto. Muy bien, entonces, aunque ustedes no lo crean, aquí vamos más o menos a la mitad del camino. Entonces, para el uso de esta herramienta, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de la selección de nuestros puntos críticos de control, nuestros sitios de monitoreo y de haber hecho la justificación de por qué seleccionamos esos sitios de monitoreo con la diferente tipo de muestras, ¿no? Lo que establecimos en el ejercicio, la placa de contacto, el hisopado, la placa de sedimentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de eso? Disculpen que va a ser un poco cansado porque, como les digo, vamos más o menos a la mitad del camino, pero no, lo vamos a englobar para que sea un poco más sencillo. Entonces, posterior a la selección de nuestros puntos críticos de control, tenemos todas estas etapas dentro de la implementación del uso de la herramienta HACCP. Y aquí lo que vamos a tener que hacer ahora es establecer límites apropiados. Vamos a tener que tener todo documentado, es decir, esta parte de la justificación y yo lo que les comentaba de que a lo mejor no hay solamente una respuesta correcta, sino varias ideas, pero siempre tiene que tener una justificación y un principio científico y eso también tiene que estar documentado porque ante una auditoría nosotros tenemos que ser capaces de sustentar el por qué se seleccionaron ciertos puntos de monitoreo con base en todo ese trabajo que ya se realizó de análisis, ¿no? Entonces, esa parte de documentación y presentación de informes es parte de las etapas posteriores que nosotros tenemos que hacer. Y otra muy importante es la capacitación continua, capacitación de nuestro personal, que bueno, precisamente es todo lo que estamos haciendo todos aquí el día de hoy, pero también de nuestros equipos de trabajo. Esa capacitación puede extenderse sobre técnicas de muestreo, técnicas asépticas, interpretación de resultados, cuestiones regulatorias. Samuel les platicó un poquito de cuáles son las cuestiones regulatorias que están involucradas en esta parte del uso del enfoque de riesgos dentro de la parte de buenas prácticas de manufactura. Entonces, esa parte de capacitación va a ser muy importante. Después de eso, cuando nuestro punto crítico no está dentro de control, tenemos que establecer acciones correctivas y preventivas. Es parte de este plan y en una última etapa es analizar los resultados de nuestro monitoreo ambiental y la tasa de contaminación y las tendencias que nosotros estamos observando. ¿Por qué? Porque la finalidad de todo esto es que podamos, como les comentaba desde un principio, tener una idea de cuando tenemos ciertas desviaciones de lo que es normal dentro de nuestras instalaciones de manufactura y que nuestro programa de monitoreo ambiental nos dé esas alertas para identificar esas desviaciones y tener un enfoque proactivo de resolución de problemas que pueden acabar en problemas de calidad. ¿Okay? Entonces, esa sería nuestra última etapa y eso que les estoy platicando es todavía lo último que vamos a realizar dentro del uso de la herramienta HACCP. Pero una vez que nosotros terminamos de utilizar esta herramienta con cada una de esas etapas que ya vimos hasta ahora, también hay una forma en la que nosotros tenemos que confirmar la efectividad de utilizar la herramienta HACCP. Esa forma es tener en cuenta la retroalimentación, es decir, cerrar el ciclo de si todo lo que yo estoy haciendo me está resultando en poder prevenir los riesgos o los peligros que yo tengo en mi proceso. Entonces, hay que establecer procedimientos aquí de verificación y una forma de hacerlo es revisar los puntos clave como tasa de rechazo de productos y preguntarme en este momento si mi monitoreo ambiental me ha proporcionado alguna advertencia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les comentaba de también cerrar el ciclo, de ver realmente todo lo que está haciendo, todo lo que yo estoy haciendo me está sirviendo desde una perspectiva en el que yo tuve la señal de advertencia de un fuera de tendencia con el uso de esta herramienta y bajo mi programa de monitoreo ambiental, o tengo que volver a evaluar todo lo que estoy haciendo y preguntarme si a lo mejor tengo que establecer ciertos puntos críticos de control donde no los tenía y con ello establecer también sitios de monitoreo. Sin embargo, y ya para cerrar con esta parte técnica también, esta herramienta no solamente, una recomendación es que no solamente lo veamos como más trabajo, es decir, yo tengo que hacer el análisis, tengo que justificar científicamente, tengo que evaluar si mis sitios de monitoreo son correctos y esto me va a dar más trabajo. Pero también el uso de esta herramienta va hacia la disminución de los recursos que yo tengo que emplear. Por ejemplo,
no solamente se puede aplicar para la parte de selección de sitios de monitoreo, sino que tiene otras aplicaciones dentro del mismo monitoreo ambiental, como por ejemplo justificar la frecuencia de monitoreo, justificar a lo mejor la reducción de muestras que estoy tomando dentro de ese monitoreo, siempre y cuando yo lo pueda introducir dentro de esta parte del enfoque basado en riesgos y justificarlo científicamente. Entonces, es una herramienta que bien sí nos da trabajo, pero que también lo puedo utilizar para la parte de optimización de recursos en el monitoreo ambiental. Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta. Y con esto, bueno, terminamos la parte teórica del uso del enfoque basado en riesgos y les voy a platicar brevemente también de cómo podemos apoyarles con las soluciones de Thermo Fisher para monitoreo ambiental en las áreas más críticas. Aquí les voy a platicar de unas placas que nosotros tenemos de triple envoltura. Estas placas de triple envoltura precisamente son para monitoreo de los ambientes más controlados. Estas placas son placas de contacto o placas de asentamiento que, como el nombre lo indica, van a tener una triple envoltura para garantizar el tema de esterilidad en nuestras áreas. Son placas que van a venir irradiadas de fábrica porque, como comentamos también en toda la revisión de la parte teórica, parte de lo que nosotros podemos introducir de contaminación es por el transporte de materiales a las áreas críticas. Entonces, aquí la idea es que con estas placas no se introduzca contaminación en las áreas críticas. Y para ello, además de ser irradiadas, tenemos 3 diferentes envolturas que podemos ir retirando conforme nosotros avanzamos de las áreas de una clasificación inferior a una clasificación superior. También se puede hacer una sanitización de las capas externas y de esta forma garantizar que lo que nosotros ingresamos en el área más crítica no va a generar cierta contaminación en estas áreas. Entonces, esto es el por qué como propuesta nosotros tenemos las placas de triple envoltura, que a lo mejor ustedes ya conocen o han escuchado hablar. Y estas placas tienen, además de esta triple envoltura, ciertas características adicionales. Nosotros dentro de este producto incorporamos un indicador de irradiación, que es el punto rojo que pueden ver. Igual más adelante, si gustan acercarse, tenemos por acá unas muestras como para que ustedes lo conozcan de primera mano el producto, lo que también les estuvieron dando durante la dinámica. Y tenemos un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado que igual van a poder ver en la etiqueta. Este indicador magenta es porque estas placas también son, se pueden utilizar con aisladores, son compatibles con aisladores. Entonces, si nosotros actualmente los aisladores son los que se consideran más seguros, entonces si se hace un proceso dentro de un aislador y estamos utilizando un procedimiento de sanitización como peróxido de hidrógeno vaporizado, este indicador nos permite también checar si por alguna razón el peróxido de hidrógeno vaporizado penetró en nuestras bolsas y nos está afectando la fertilidad del medio. Es decir, este indicador que tenemos acá y que somos los únicos en el mercado que lo tenemos, nos permite garantizar la fertilidad del medio y evitar con ello que tengamos un falso negativo por el hecho de haber sanitizado nuestras placas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También nosotros incorporamos una tecnología que se llama Grip Fit para las placas de contacto. Esa tecnología Grip Fit es para facilitar el monitoreo cómodo en monitoreo de superficies, que no haya un desprendimiento no intencional de nuestra placa, de nuestra tapa dentro de la placa de contacto. Y como el nombre lo indica, es como un ajuste para que podamos hacer esta parte de monitorear de forma segura. También tenemos un código de barras 2D para trazabilidad completa de estas placas. Ese código de barras 2D va a tener información del número de producto, del número de lote, y cada placa tiene un identificador único dentro del lote del cual fue manufacturado. Entonces, bueno, aquí son ciertas características adicionales, además de lo que ya les he comentado. Estas placas tienen una temperatura de almacenamiento de 2 a 25 grados centígrados, más o menos temperatura ambiente, no ambiente afuera de la República Dominicana, pero sí ambiente en temperatura controlada, ¿vale? Entre 2 y 25. Tenemos una vida útil muy larga de fábrica de 43 semanas. Ahorita con el equipo de BDC con quien trabajamos localmente, estamos garantizando que esta vida sea alrededor de 6 meses, que es bastante larga en el tiempo en el que ustedes pueden contar con utilizar este producto. Y la idea aquí es apoyarles con estas placas que garantizan esterilidad y que, como todo lo que trabajamos dentro de Thermo Fisher, tenemos un enfoque muy fuerte en garantizar un producto de calidad. Entonces, parte también de la propuesta de valor de nosotros
es el hecho del embalaje que nosotros tenemos. Además de la triple envoltura, también cuidamos el embalaje para que el cartón lo podamos dejar fuera de nuestras instalaciones de manufactura. Como sabemos, el cartón puede generar partículas, puede tener una carga microbiana importante y a la vez ser fuente de contaminación también. Ahora que estamos pensando en analizar todos aquellos peligros, todas aquellas fuentes de contaminación, el cartón también pudiera ser una fuente de contaminación. Entonces, la idea con estas placas es que vienen en una caja de polipropileno roja que pueden ver acá, con una agarradera para transportar dentro de las instalaciones de manufactura, y esta placa la podemos sanitizar por fuera también para evitar ingresar contaminación en nuestras áreas críticas. ¿Okay? Entonces, para sintetizar, estas placas nosotros las trabajamos de las formulaciones TCA y TCA con neutralizantes, placas de contacto y placas de asentamiento, de contacto de 60 milímetros y de asentamiento de 90 milímetros, en paquetes de 100 y con una vida de anaquel muy larga, que les comentaba que en este momento está haciendo alrededor de 6 meses para las placas, o incluso están llegando con una vida de anaquel más larga en este caso, pero digamos que esa es la mínima garantizada que estamos teniendo. Finalmente también les comento ya muy rápido, además de las placas de triple envoltura, también dentro de la división de microbiología nosotros les podemos apoyar con las soluciones para llevar a cabo la identificación microbiana. Para ello, la solución de Thermo Fisher dentro de la división de microbiología es identificación todavía manual, y estas pruebas de identificación manual me pueden dar resultados en tiempos de 4 horas para la identificación de los microorganismos. Son cierto número de paneles para identificación de enterobacterias, estafilococos, y esto lo podemos incorporar e idealmente lo tenemos que incorporar en nuestro programa de monitoreo ambiental. Solamente igual, ya para terminar, ¿cuál es la importancia de esto? Nuestro programa de monitoreo ambiental y el valor de los datos que nosotros estamos obteniendo se puede ver reducido en gran medida si los microorganismos que estamos aislando no se llevan a la caracterización hasta cierto punto. Entonces, esta parte de identificación también puede llegar a ser relevante, y el tener la caracterización o la identificación de los microorganismos nos puede ayudar a conocer o comprender la ecología microbiana dentro de nuestras plantas de manufactura, dentro de nuestras plantas de fabricación. También podemos con esto ayudarnos a identificar las fuentes de contaminación. Si estamos teniendo aislamientos recurrentes, a lo mejor la fuente de contaminación puede ser la misma. Y algo aquí también englobando con lo que comentaba Samuel, que es importante o pudiéramos también estar teniendo el aislamiento de resistencias que son, el aislamiento de microorganismos que son resistentes a ciertos desinfectantes. Entonces, también por eso es muy importante la parte de tener la identificación como para retroalimentar todo esto del programa de monitoreo ambiental. Y finalmente, con la información de la identificación podemos establecer las acciones correctivas y preventivas que vamos a necesitar en nuestros procesos de esterilidad. Entonces, es parte de complementarlo con eso. Y bueno, ya para terminar, simplemente como conclusiones, la idea aquí es que desarrollar un programa sólido de monitoreo ambiental, sabemos que puede ser un desafío, sabemos que puede tener retos, y una forma de cubrir esos retos o de atender a ciertos retos es utilizar el enfoque basado en riesgos para la selección de sitios, la selección de sitios o ubicaciones de monitoreo ambiental, que es precisamente el foco que tuvimos en todo este taller. Y dentro de este enfoque, el considerar la gravedad de la contaminación y la probabilidad de dispersión nos va a permitir priorizar nuestros esfuerzos y tener una gestión proactiva de los riesgos de contaminación sobre una base científica, nuevamente, y para dar cumplimiento regulatorio de acuerdo con esta parte de buenas prácticas de manufactura que ya comentaba Samuel. Entonces, y bueno, finalmente la parte de las soluciones también de cómo les podemos apoyar desde la división de microbiología y desde el equipo de BDC con las placas para monitoreo ambiental de las áreas más críticas y los sistemas de identificación. Entonces, es básicamente lo resumen de ejecutivo de lo que hemos visto hasta ahora. Y ya nada más finalizo comentándoles que en realidad nosotros como Thermo Fisher creemos mucho en esta parte de educación continua. Parte de ello es el número de eventos que realizamos relacionados con varios más técnicos y de aplicación. También en nuestra página web pueden encontrar mucha información acerca de notas de aplicación de temas relacionados con monitoreo ambiental.
De hecho, el contenido de este webinar fue desarrollado de ciertas notas de aplicación que trabajamos, las que pueden ver aquí abajo, ciertas notas de aplicación que trabajamos para la aplicación de este enfoque en riesgos con un doctor muy reconocido como microbiólogo farmacéutico y que tiene también mucha experiencia tanto en la parte industrial como doctor y como publicador de trabajo científico. Entonces, ese contenido pueden acceder desde nuestra página web y también pueden participar en los seminarios en línea que constantemente organizamos para promover esta parte de educación continua. Lo que es muy interesante es que nosotros tenemos asociaciones también con los doctores que son expertos en los temas, entonces si hay alguna consulta que ustedes quieran elevar más allá del porque estamos aquí, también lo podemos trabajar con expertos científicos en este tema. Entonces, bueno, con eso les agradezco mucho y vamos también a tener una pequeña sesión, tal vez poco rápida, pero de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta en general. Sí, alguna duda. El evento, de lo que habló Lisa. Yo creo que muchas de las preguntas se respondieron con la parte práctica, pero si en general hay alguna duda, creo que tú tenías, aprovecha. Dale el micrófono, que ya pregunté. Aproveche Lisa, que la tenemos desde México, que Lisa viajó desde allá, América, Norteamérica. Para estar con nosotros. Buenas tardes. Hola. Hola, Ani. Yo tengo algún referente a los límites de acción y los límites de Alerta. Ajá. ¿Cuál es o sea, dónde lo puedo encontrar? Depende de que estamos variados, somos de farmas, pero dependiendo del lugar de trabajo, ¿qué norma me dice a mí qué límites de alerta yo puedo usar? ¿O eso va a depender de algún estudio que yo haga en mi planta? ¿De ahí yo puedo determinar qué límite de alerta y límite de acción voy a tener? Sí, de hecho, justo es parte del uso de la herramienta el que cada quien pueda, de acuerdo a las condiciones que tiene, establecer esos límites. Es decir, quien lo tiene que hacer son ustedes dentro de su sitio de manufactura. Y aquí la diferencia entre uno y otro es que el límite de alerta va a ser cuando nosotros vamos a poder identificar ciertas tendencias o que haya ciertas salidas de esa tendencia, y los límites de acción, el punto en el que nosotros vamos a definir que a partir de este umbral vamos a tener que incorporar una acción correctiva. Pero eso va a ir de la mano con el sitio de manufactura específico que ustedes estén trabajando y también con los puntos críticos que hayan identificado. Entonces, lo tienen que ir trabajando de la mano con esto y nuevamente con el sustento científico. Sí hay ciertas regulaciones con respecto al número, por ejemplo, de partículas de acuerdo con la USP en las áreas más críticas, pero digamos que esa es aparte. En este caso, lo de establecer los límites tanto de acción como de alerta es algo que se tiene que trabajar como parte de ese hazard. Con mucho gusto. Sumando a eso, es igual como las validaciones de limpieza, utilizamos otra tecnología, pero es igual, o sea, los puntos de alerta o sea, a la toma de decisiones es algo que nosotros ya se hace previo a un estudio, conociendo la naturaleza de nuestro proceso, porque obviamente va a cambiar, y ustedes se dieron cuenta al momento de que estaban haciendo el ejercicio que la multidisciplinariedad de conocimientos que ustedes tenían y experiencias generaban retos distintas. Entonces, obviamente ustedes decían, sí, pero yo tengo una sala así, yo tengo un producto líquido, yo tengo un producto esto. Entonces, aunque hay patrones estandarizables que son la parte regulatoria y hay parámetros, cuando se trabaja en un proceso inicial, tal vez tú que estés haciendo una readecuación en tu planta o te vayas a mudar a una planta nueva, tal vez tú tengas que correr. Sí hay estudios científicos, como dijo Elisa, que te pueden servir dentro del mismo nicho para tú poder tomar una referencia, y dentro del diseño experimental, del análisis que tú vayas a hacer, lo consideres como punto de control para tú partir de ahí. O sea, pues valor, una media que tú puedes tener, que en caso de si es su situación y no conocen algún parámetro específico, se pueden acercar a nosotros
nos pueden comentar, podemos ver con Elisa y podemos hacer una búsqueda científica a nivel de papers, de artículos científicos, hacer una revisión técnica para ver en base al producto que ustedes están trabajando y a las condiciones cuál se asemeja para poder darle una recomendación y ayudarlos en la parte del crecimiento. Claro que también aquí es muy importante los datos que nosotros tengamos en nuestra manufactura, la experiencia, para poder establecer estos límites. Entonces, justo va también muy relacionado con caso por caso, ¿no? Específico. Sí, adelante. Gracias por la pregunta. Gracias. Mi nombre es Ariel. Buenas tardes. Un gusto. Una pregunta. Tengo, de ejemplo, que tengo 2 salas limpias de productos similares, una en marcha y otra con posibles productos que van a ser similares. Okay. No tengo límites de alerta y de acción en el nuevo, obviamente. ¿Podría yo utilizar los valores en el cuarto que ya tengo en marcha en el nuevo para poder tener un punto de partida o poder controlar si van a ser similares? Sí. Hasta que llegue, como dice la norma, necesitas, toda la pregunta de la joven, entonces en ese calendario para poder tener unos límites de acción, de alerta y de acción, utilizando en este caso el militar o la herramienta que tú quieras para colocar los límites. Okay. ¿Podría yo entonces utilizarlo como referencia a esos puntos de ese cuarto? Sí, justo creo que está muy relacionado con la pregunta de ella. Entonces, si nosotros tenemos las mismas condiciones de manufactura, tenemos el mismo tipo de manufactura en planta A y en planta B, podríamos partir de esa base, que es lo que comentaba también de la experiencia. Entonces, esta pregunta justo viene a complementar esto. O sea, el tener en cuenta ese riesgo, nosotros ya tenemos del pasado para establecer los límites de acción y los límites de alerta, pero también considerar, y que es un punto de partida, pero algo que también me parece muy interesante de algo que les comentaba Samuel, es que todo este enfoque es parte de mejora continua, ¿no? Entonces, ir analizando sobre la marcha si lo que estamos haciendo es aplicativo también para lo nuevo, es parte de estar constantemente aplicando esta herramienta de HACCP para definir que efectivamente estos límites se ajustan, aunque yo tengo el mismo tipo de manufactura y tengo las mismas condiciones, sí, dentro de los riesgos que yo identifico, esto me está sirviendo también para acá, ¿no? Entonces es un poquito, sí puedo ser mi punto de partida, pero también como promover un poco la mejora continua. Bien, ya eso está esperando un resultado a 12 meses. Sí, también ese con base en la experiencia también, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, seguro. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, voy a tomar un pequeño, voy a aprovechar y le voy a pedir testimonio a alguien que ya ha tenido experiencia con las placas de triple envoltura, principalmente las placas de contacto. Nosotros creo que comenzamos con esta aventura, este viaje a principio de año. Es un producto que Thermo relanzó el año pasado, creo que para la reunión de distribuidores. Sí, para el 2024. Entonces, nosotros como BDC nos alineamos a esa campaña para tener soluciones integradas para ustedes, que son parte de nuestros clientes, y que ustedes son parte de la materia gris y el pensar y accionar de BDC. Entonces, parte de tener una solución integrada, completa, globalizada, fue el tema de placas preparadas. Entonces, Nirka fue nuestra primera clienta con las placas. Entonces, vamos a preguntarle a Nirka cómo le fue en general. Nirka todavía sigue comprando las placas, entonces creo que su reto es importante para que ustedes, es como un testimonio de confianza para que ustedes puedan considerar trabajar con las placas de Thermo con ustedes. Muy bien, que nos ha ido muy bien, en especial por el tema, bueno, al menos a mí me ha gustado mucho el tema del tiempo, del vencimiento, ya que las que utilizaba anteriormente se vencían más rápido, entonces era como que, tú sabes que se toma un tiempo para llegar, entonces que se te venza de una vez. Esa parte me gusta mucho de las placas y funciona muy bien, o sea, el conteo es fácil, no tengo que... Bueno, y es el tema de que al yo utilizar muchas placas, porque yo trabajo paramédica, o sea, muchos puntos de muestreo, se me abren a veces.
vienen, por ejemplo, esta que yo tengo aquí, está bien selladita, pero no todas me llegan como queso. Ok. Como que se me abren un poquito a veces, y al ser muchas, no es como que... Sí, el tema de seguridad. Sí, porque pero... algo que comentaba Elisa es que tienen el sistema de seguridad, que si ustedes no la quieren sacar intencionalmente, no se voltea. Entonces es algo que... Pero en general, bien. ¿Y las entregas a tiempo? No, eso de verdad que no tengo nada No, de no te ha faltado nunca. No, eso sí es algo que tengo que decir que es excelente, el tiempo de entrega. Ustedes me dicen 2 semanas. Está bien. Bueno, Ernest, no me puedo quejar de Ernest. Samuel, me ha resultado muy bien en eso. Ustedes saben que los tiempos de entrega con los medios de cultivo, que normalmente no los hacemos aquí en República Dominicana, se toman tiempo por el tema del empaque y demás. Pero con ustedes, en este caso, no tengo quejas, me llegan a tiempo, sin problema. Sí, eso es algo que también nosotros hemos asumido un reto también con esa parte, porque ustedes saben que estos productos, a diferencia de ustedes saben que BDC, como vieron al principio, tiene un amplio alcance, y a diferencia de otros productos manejan una vida útil mayor. Es mucho más fácil tener un tema logístico y un tema de entrega, porque nosotros nos podemos estoquear con una cantidad mayor. Sin embargo, con este producto que tiene una menor vida útil, en los temas de importación es un tema que nosotros sabemos, y de hecho parte de nuestra propuesta de valor, nosotros la mayoría de la carga la hacemos vía marítima, y nosotros, como sabemos que es un producto crítico para ustedes y para alargar la vida útil con ustedes, que dure el producto, nosotros ese es un costo que nosotros asumimos y lo hacemos vía aérea. O sea que con esa parte, qué bueno que dijiste la parte de las entregas, que para que sea un plus para ustedes, una garantía de seguridad, que sabemos que ustedes es parte de un proceso crítico y un proceso concluyente, entonces puedan tener en cuenta eso. Y ya por último vamos a darle la palabra a Madeline, que también es nuestra clienta, y yo creo que es la primera clienta Pharma que Génesis conquista. Entonces tenemos 2 retras, la de Mirka de Medical Device y la de Madeline de Pharma. Buenas tardes, como ya Samuel dijo, mi nombre es Madeline Martínez de Acromas. Recientemente adquirimos las placas, de hecho nos ha ido muy bien. Aparte de lo que dijo nuestra compañera Nirka, algo que quiero agregar es que me gusta mucho lo del embalaje. La protección que tiene el material garantiza la esterilidad del medio. Aparte de la cajita roja que ven acá, de ese embalaje, viene en la caja de cartón. Y tú la puedes retirar para hacer los diferentes pases a las diferentes áreas. En la práctica, en el ejercicio, hasta ahora nos ha ido muy bien y la entrega excelente. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Excelente. Entonces, si no hay otra pregunta, realmente al poder agradecerles a todos por darse cita. ¿Hay una preguntita? Claro que sí. Lo que yo veo también es que el material es más fuerte que las otras, que siempre se rompe muchísimo. Es como más fuerte el material. Bueno, entonces, finalmente agradecerle a todos por darse cita aquí. Realmente tuvimos que limitar la cantidad de espacios, o sea, agradecerles a ustedes por manifestar interés, y ustedes también son agraciados de estar aquí, porque muchos que pertenecen a otros sectores, realmente por concentrar toda la actividad al sector pharma y medical device, realmente lo inhibimos de la oportunidad. Por ejemplo, alimentos que tal vez no iba a tener un enfoque tan nutritivo como es el caso de ustedes, y los priorizamos a ustedes. Ustedes son, como le dije, parte de la razón de ser de BDC, son la flor y nata de nosotros ser. Nosotros estamos para ustedes. Desde la parte técnica tienen a Génesis Peguero, que le asiste en toda la parte Pharma. Creo que los clientes de Pharma ya la conocen, están familiarizados con ella. En la parte de Medical Device yo vengo apoyando a nivel técnico a Ernie, creo que he visitado algunos, y Ernie se disculpa porque realmente no tuvo que hacer unas cuantas cosas y no está en la oficina, pero Ernie es quien lleva sus cuentas. Finalmente, le vamos a estar enviando, creo que todos recibieron el correo de confirmación del cupo, entonces en ese mismo correo le vamos
vamos a estar enviando toda la documentación técnica que Elisa compartió, que estaba disponible de la parte de Termo. Entonces, lo que sí voy a necesitar es que si alguno de ustedes, por ejemplo, nosotros el viernes cerramos el formulario. Entonces, si hay alguno de ustedes que no tuvo la oportunidad de inscribirse en el formulario, por favor, contáctense conmigo, con Génesis, para poder habilitarlo, porque es la información que vamos a pasar fiel a Termo para gestionar los certificados. Entonces, es importante que usted esté inscrito ahí. En caso de que no se hayan inscrito en el presencial, si se inscribieron ahí, nos dice, mira, no me inscribí en el digital, pero estoy inscrito aquí, para nosotros hacer el pase a esa plataforma. Entonces, le vamos a enviar toda la información. Finalmente, reiterarle las gracias por acudir y tenemos un refrigerio para ustedes. Muchas gracias a todos.